Soy servidor aquí de la iglesia, el Ministerio de Enlace y parte de liderazgo de la iglesia. El día de hoy, el título de la predicación es ¿por qué somos cristianos? Y antes vamos a orar para poner en manos del Señor este tiempo, que el Señor nos use y nos permita atesorar su palabra. Padre, le damos gracias en esta tarde. Señor, nos ponemos en sus manos. Que sea su Santo Espíritu, Padre, el que hable a cada uno de nosotros, Señor. Ayúdenos, bendito Dios, a entender y a guardar su palabra, Señor. A ser exhortados, Padre, y edificados en su palabra. Nos ponemos en sus manos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Muy bien, hermanos, pues, ¿alguna vez se han hecho esta pregunta o han reflexionado? ¿Por qué soy cristiano? ¿Por qué somos cristianos? ¿Por qué pues voy a la iglesia cada semana? ¿Por qué tomo clases, no? ¿Por qué me discipulo? ¿Por qué escucho alabanzas? ¿Por qué estudio la palabra? ¿Se han preguntado, han reflexionado en esta pregunta? Por tradición, por herencia, tal vez, ¿no? Algún hijo puede decir, pues es que mi mamá me trae casi a fuerza, ¿no? Está siendo pues obligado por sus padres, por influencia de alguien, ¿no? O lo peor, decir, pues no lo sé, eso sí está complicado, ¿no? El decir, pues no sé por qué soy cristiano. No lo tengo claro. ¿Por qué no somos de otra religión? ¿No? Mormones, testigos de Jehová, budistas, judíos. Nuestro Señor Jesucristo era judío. ¿Por qué no somos judíos nosotros? ¿No? Católicos de la religión tradicional. ¿O por qué no soy ateo? ¿No? ¿Por qué no creo en el Señor? Dicen que cuando el cristianismo es quitado de la base de la sociedad, se reemplaza por algo. En Europa se ha reemplazado por el Islam. El Islam ha reemplazado y se están construyendo alrededor de 6,000 mezquitas en toda Europa, ¿sí? Hace 2 meses yo platicaba con un joven universitario de Chipre, pero que vive en Turquía, y le preguntaba acerca de sus creencias, de su fe, y él me decía, pues yo soy musulmán porque vivo en un país musulmán, en un país islámico, ¿no? Toda Turquía pues cree en el Islam, es la religión de nuestros padres, entonces pues soy islamista o musulmán, ¿no? Yo le platicaba acerca pues de las iglesias que están ahí en Apocalipsis, ¿no? Y en esa parte de Turquía, en Asia Menor. Y me decía, pues la verdad, ni sabíamos, ¿no? Para nosotros, en la universidad nos dicen que hemos evolucionado al Islam, ¿no? Pero no conocen, por ejemplo, del Nuevo Testamento, ¿sí? Entonces, ¿y qué pasa aquí en México? Puede pasar lo mismo, ¿no? Que la mayoría pues esté influenciada por sus padres, por la religión tradicional, ¿sí? El catolicismo en este caso. Veamos una gráfica aquí. Esto es aquí solamente del Estado de México. Esta gráfica la usamos cuando hablamos acerca de la necesidad del evangelismo y como vemos que la religión tradicional pues sigue siendo la de mayor miembros, bueno, que más se practica, pasando del 85.4 en el 2010 al 78.6, ha disminuido en el 2020. Sí, nosotros, bueno, entramos aquí dentro de la segunda gráfica, protestante o cristiano evangélico, y que ha pasado del 5.6 al 7.9% en el Estado de México, en 20 años. Pero un punto aquí que nos debe llamar la atención es las personas
que dicen no tener ninguna religión, ¿no? Que se ha duplicado, ateos, ¿sí? Que ha pasado del 3.2 al 6.7. Esto es en el Estado de México. En toda la República ha pasado del 3.5 al 8.1, un poco más de la mitad de personas que no profesan ninguna religión, ¿sí? Y pues sí, cuando usted hace una pregunta aquí en México, en provincia, ¿qué religión profesan? Pues una de las respuestas es pues la misma religión que me han inculcado desde pequeño, ¿no? La religión tradicional, ¿sí? Y esa es una de las objeciones que la gente pone siempre cuando recibe el Evangelio. Yo no quiero dejar la religión de mis padres, ¿no? Lo que me inculcaron. Pero, pues, al igual que este joven de Chipre, pues en la mayoría no conocíamos, no conocen, ¿no?, de lo que la palabra dice, ¿sí? Entonces, y recuerden que hace algunos meses, en el mes de mayo, pues tuvimos un taller para abordar ese tipo de objeciones, cómo abordar a quienes ponen ese tipo de objeciones. Pero bueno, ¿por qué somos cristianos? Como notarán, pues hay un notable incremento de personas que no profesan ninguna religión, pero ¿quiénes son estas personas? Principalmente los más jóvenes, ¿sí? Los más jóvenes. Y van a decir otra vez los jóvenes, otra vez el hermano va a empezar con sus ataques, ¿no? No. Entonces, nosotros como cristianos, ¿qué deberíamos saber? ¿Qué deberíamos conocer? ¿Cómo deberíamos abordar estos temas cuando platicamos con alguien que nos dice que es ateo? Alguien que no tiene una religión, que no cree que Dios exista. ¿Qué deberíamos decir? ¿Cómo deberíamos contestar? Entonces vamos a tomar un poco de tiempo para hablar sobre esto, vamos a tratar de hacerlo muy rápido, acerca del ateísmo, que como vemos va ganando terreno en la población y particularmente en los jóvenes. ¿Hay alguien que esté estudiando una carrera universitaria en ciencias, biología, por ejemplo? Gloria a Dios. ¿Alguien más? Vamos a ver que no hay ninguna disputa entre la ciencia y nuestra fe. Gloria a Dios que está ahí aquí, ¿no? Porque los jóvenes sufren mucha presión en la universidad acerca de su fe, y más aún si están estudiando una carrera como biología, una carrera como neurocirugía o ciencias, ¿no? Hay un científico cristiano que se llama John Lennox, creo, que a él cuando estaba estudiando, cuando empezó a su carrera, le dijeron en la universidad, tienes que tomar una decisión, o estudias ciencias o eres cristiano, pero no puedes hacer las dos cosas. Y él dijo, pues me voy a arriesgar y voy a seguir con mi fe. Y ahora él se dedica a debatir con ateos científicos acerca de su fe, ¿sí? John Lennox. Y hay muchas pues debates que ha hecho él con, por ejemplo, Richard Dawkins, un ateo pues muy famoso, ¿no? Entonces, vamos a ver que si hay conflicto entre la ciencia y la fe, ¿sí? Y que no significa que quien es cristiano no sea pensante, no investigue. Algunos dicen, es que es para personas con débiles, ¿no?, de mente, el cristianismo o la religión. Así piensan algunos. Y vamos a ver si hay algún conflicto. Entonces, les voy a hacer una pregunta en la mañana. Todos aprobaron. ¿El universo es eterno? ¿Quién levanta la mano? ¿Ha sido eterno? No. Margarita dijo que no, muy bien. En la mañana todos dijeron que no, muy bien. Y ese es uno de los principales problemas cuando estudias ciencias, ¿no? La mayoría de los científicos
que integraron la revolución científica del siglo XVII, en la que se creó el modelo moderno de la ciencia occidental, fueron personas que creían en un Dios creador, ¿sí? En un Dios que hizo todo. Científicos como Copérnico, Galileo, Kepler, Newton, Torricelli y pensadores como Descartes, Leibniz o Pascal, todos estaban convencidos que al estudiar la naturaleza era como escudriñar la otra revelación de Dios, ¿sí? Todos llegaron a una conclusión: la mente de Dios, ¿sí? Sin embargo, el racionalismo, el naturalismo, el darwinianismo, que vinieron después, motivaron que las personas empezaran a dudar de la realidad de Dios y a creer que la ciencia hacía innecesaria su existencia. Durante mucho tiempo se creyó que la ciencia era enemiga de la fe. Incluso todavía hoy algunas personas piensan que existe un conflicto entre lo que la ciencia descubre y lo que dice la Biblia. Es verdad que puede haber discrepancias en cuanto a la interpretación de los hechos científicos, pero no en cuanto a los hechos mismos. Pueden existir diferencias entre cosmovisiones. Por ejemplo, el evolucionismo, el naturalismo, el materialismo, el evolucionismo teísta o el creacionismo teísta. Si tiene algún conflicto con estas definiciones, mi hermano Virgilio acaba de dar un curso acerca de sectas, entonces ahí podemos pues profundizar, ¿no? Sin embargo, la creencia de que la ciencia contradice al teísmo o a la fe cristiana no es cierta y responde más bien a ignorancia o a intereses ideológicos, porque lo cierto es que los últimos descubrimientos científicos apoyan la creencia de un diseñador del universo. Tanto es así que algunos pensadores ateos, como el famoso filósofo inglés Anthony Flew, el ateo más profundo del siglo pasado, el siglo XX, que falleció hace 14 años, fue el principal representante del ateísmo filosófico. Y en 2004 anunció su conversión intelectual a la existencia de Dios. Es decir, a la idea de que la razón y su experiencia personal le habían conducido a creer en la existencia de un Dios sabio que ha creado el universo y la vida. A los 84 años escribió el libro Dios existe, en el que explica las razones de su cambio de postura. ¿Qué es lo que llevó a este famoso ateo a creer en Dios? Entre otras cosas, la existencia de una química codificada en los seres vivos, es decir, una química como la molécula de ADN. Entonces, si no existiera un creador, hermanos, ¿por qué debería existir el universo? ¿Por qué hay algo en lugar de nada, ¿no? Puede salir algo de la nada absoluta, como algunos defienden. La existencia de un universo físico complejo, como el que conocemos, es algo demasiado grande para ser explicado solo por la ciencia. La ciencia puede descifrar cómo funciona el cosmos, incluso qué características debió tener en los primeros instantes de su existencia, pero nunca podrá explicar qué había antes, hermanos, o cómo comenzó a existir a partir de la nada absoluta. No lo pueden explicar. El filósofo canadiense John Leslie ha mostrado que ninguno de los modelos cosmológicos que están de moda hoy día excluye la necesidad de un creador. Entonces, el universo no es eterno, sino que tuvo un comienzo. Y así inicia nuestra Biblia, hermanos. ¿Cómo inicia nuestra Biblia? Así es. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Tuvo un principio y eso pues no lo pueden explicar, esa causa, ¿no? Entonces, desde esta primera fase se asume que el universo tuvo un origen en el tiempo
Si el cosmos empezó a existir, como afirma la teoría del Big Bang, aceptada hoy por la ciencia, debió tener una causa, o sea, una causa por el cual hubo esa gran explosión. Y aquí es donde entra en juego el argumento cosmológico. ¿Cuál pudo ser dicha causa? Si al principio se creó la materia, el tiempo y el espacio, la causa originaria debió ser inmaterial, atemporal y no espacial. Semejante causa no puede ser física ni estar sujeta, por tanto, a las leyes científicas, lo que significa que la ciencia no la puede estudiar, ya que no tiene acceso a ella. Su método se lo impide. Si esta causa decidió crear el mundo en un momento determinado y no en otro, esto significa que tiene libre albedrío. Y nuestra experiencia es que solamente las personas poseen libre albedrío, ¿sí? Por lo tanto, dicha causa tiene que ser un creador personal. ¿Por qué la naturaleza obedece leyes, hermanos? ¿Quién escribió las leyes físicas del universo? ¿Qué entendemos por leyes de la naturaleza? ¿Por qué la naturaleza viene así, empaquetada en estas leyes, en esta forma? Esta es la pregunta que se han formulado los científicos desde Newton hasta Einstein, Heisenberg y muchos otros contemporáneos, y su respuesta ha sido generalmente hacia la mente de Dios, ¿sí? Aquello que no pueden explicar, decir la mente de Dios. Stephen Hawking, otro ateo famoso, escribió en su libro La historia del tiempo, con estas palabras que se refieren a por qué existe el universo y por qué existimos nosotros. Si encontrásemos una respuesta a esto, sería el triunfo definitivo de la razón humana, porque entonces conoceríamos el pensamiento de Dios. En una entrevista posterior manifestó también: hay una abrumadora impresión de orden. Y sí, vemos que todo tiene un orden, ¿sí? El cosmos, la naturaleza, nuestros cuerpos, este orden perfecto como nos diseñó el Señor. ¿Cómo explicarlo? No hay forma, ¿no? Y Stephen Hawking se hacía esta pregunta: ¿por qué el universo se molesta en existir? La respuesta a esta pregunta es Dios. Mucho antes que Hawking, Einstein había usado un lenguaje similar. Decía Albert Einstein: quiero saber cómo creó Dios este mundo. Quiero conocer sus pensamientos. Lo demás no tiene importancia, decía, son minucias, ¿no? Aunque se ha especulado sobre si Einstein era ateo, o al menos influido por el panteísmo del filósofo Spinoza. Ustedes van a leer cuando lean acerca de Albert Einstein, que él decía: yo creo en el Dios de Spinoza. Spinoza era un panteísta, ¿sí?, que identificaba a Dios con la naturaleza, ¿sí? O sea, él adoraba la naturaleza. Lo cierto es que el propio Albert Einstein negó ser ateo o panteísta. Dice: no creo ser ateo y no creo que me pueda llamar panteísta. Nuestras mentes limitadas intuyen la fuerza misteriosa que mueve las constelaciones. Max Jammer citó sobre Einstein en una charla que tuvo, dijo que Einstein lamentaba que se le considerara ateo. ¿Por qué? Decía: lo que realmente me enfurece es que aquellos que dicen que no hay Dios me usen para reforzar sus tesis, ¿no? Que lo usaran para reforzar sus tesis. Einstein abominaba el ateísmo porque nunca consideró que su negación de un Dios personal supusiera una negación de Dios. Es verdad que Einstein no creía en un Dios personal, y ya desde ahí ya está, pues, chueco, ¿no? Porque sabemos que la relación es personal con Dios, ¿sí? Él no aceptaba que hubiera un Dios personal, un Dios que se interesara por lo que hicimos hoy en la mañana, cada uno de nosotros, ¿no? Sin embargo, mantuvo que Dios se manifestaba en las leyes de la naturaleza como un espíritu inmensamente superior al hombre, un espíritu frente al cual nosotros, con nuestras modestas capacidades, debemos sentirnos humildes. Y esta misma línea de pensamiento
la han mantenido varios científicos, Heisenberg, el principio de incertidumbre, Erwin Schrödinger, que desarrolló la mecánica ondulatoria, Max Planck, que fue el primero en introducir la hipótesis cuántica, y Paul A.M. Dirac, que completó el principio de incertidumbre. Y nos tiene que quedar claro, hermanos, que no porque estos científicos creyeran en Dios, en automático su existencia queda demostrada. No es eso. Lo que esto significa es que las leyes de la naturaleza suponen un serio problema para los ateos porque son una voz de la racionalidad escuchada a través de los mecanismos de la materia. Anthony Flew, que se convirtió al final de su vida, escribió: no hay buenos argumentos filosóficos para negar que Dios sea la explicación del universo y de la forma y el orden que exhibe. La ciencia no puede demostrar a Dios, pero los siguientes tres fenómenos que todos vemos, ¿no?, que todos conocemos, la existencia del universo, las leyes de la naturaleza y la vida, solo tienen solución a la luz de una inteligencia creadora. Un creador. Una inteligencia que da razón tanto de su propia existencia como la del mundo. Un ser autoexistente, inmutable, inmaterial, omnipotente y omnisciente. De manera, para aquellos que están estudiando ciencias, están en la universidad, no hay conflicto entre la ciencia y el teísmo. No hay ningún conflicto entre la ciencia y su fe. No deberían de pasar alguna pena de decir, pues soy cristiano y estoy estudiando ciencias, soy biólogo. No hay conflicto, hermanos. No hay ninguna competencia entre la ciencia y nuestra fe, ¿sí? Los salmos dicen, un salmo dice que los cielos declaran la gloria de Dios. Para terminar esto del ateísmo, cuando un hombre deja de creer en Dios, hermanos, cree en cualquier otra cosa. No es que ya no crea nada, cree en cualquier otra cosa, ¿sí? En el azar. De hecho, muchos defienden esto, ¿no?, que fuimos creados todo al azar, por circunstancias, ¿no? En los horóscopos, en religiones orientales, en lo material, el oscurantismo, dioses en minúscula, se van formando dioses, porque en realidad el ateísmo es una forma de religión, tiene sus propias creencias, ¿no? Dicen, yo solo creo en lo que puedo tocar, en lo que puedo ver. Ese es un materialismo como fe, ¿sí? No hay ningún ateo que no tenga una creencia, una religiosidad inconsciente. Recuerdan hace algunas prédicas, vimos que el Señor ha puesto eternidad en cada uno de nuestros corazones, ¿sí? En nuestros corazones hay ese anhelo de eternidad, aunque luchemos contra eso. Entonces hay una religiosidad inconsciente, por eso se crean dioses laicos, ¿sí? El ateísmo no llena las necesidades más profundas del ser humano, hermanos. Es existencialmente frustrante. ¿Por qué? Porque vemos varios ejemplos de ateos famosos, ¿no?, cómo han terminado. En esa aparente seguridad, pues hay siempre un sentido de duda, de inseguridad, de frustración. El libro de Eclesiastés dice que es vanidad de vanidades, todo es vanidad, ¿sí? Fuera de Dios, hermanos, todo es vacío, frustración, ¿sí? Nosotros, como cristianos, cuando degustamos un buen platillo, cuando tenemos un buen día, inclusive un día complicado, cuando vemos un amanecer, cuando vemos un lago ahí en Suiza, ¿no? A los que han ido a Suiza, le damos gracias a Dios, ¿no? Bueno, le dan gracias a Dios por maravillosa naturaleza, porque lo maravilloso, la creación de Dios, ¿no? Esa buena comida que tuvimos, ¿no? ¿Qué hacen aquellos que no creen en Dios? Decir, pues gracias al azar, a las circunstancias. No. Eso va creando un vacío, hermanos.
¿sí? Herbert Spencer, el padre del materialismo científico, mandó poner sobre su tumba una sola palabra y decía, infelicísimos, totalmente infeliz. Ese fue su epitafio que él mandó poner, ¿sí? El ateísmo no llenó lo más profundo de su ser. ¿Alguien vio la película de Dios no está muerto? Pues muchos, ¿no? Muchos la hemos visto, ¿sí? ¿Quién acuñó la frase Dios está muerto? Friedrich Nietzsche, ¿sí? Friedrich Nietzsche dijo Dios está muerto. Friedrich Nietzsche pudo matar a Dios en su corazón, pero no pudo matar su sed o su necesidad de Dios. Pueden reprimir a Dios, pero no pueden acallar a Dios en su conciencia. Friedrich Nietzsche, sus últimos 13 años fueron vividos en demencia. Otro escritor inglés, en el 2008, en su publicación Nada que temer, dijo, no creo en Dios, pero cómo lo echo de menos. La necesidad de Dios, hermanos. Entonces, no somos solamente un puñado de genes y células viendo la vida como un azar. La neurociencia no puede explicar la conciencia humana. ¿Cuál es esta conciencia humana? La conciencia reflexiva. Un animal se puede dar cuenta de algo, ¿no? Pero nosotros, los seres humanos, nos damos cuenta de que nos dimos cuenta. Es esa conciencia reflexiva. Me doy cuenta de que me doy cuenta, ¿no? Solamente nosotros, el ser humano, que fue creado a imagen y semejanza de Dios. Entonces, esa conciencia es exclusiva del ser humano. Richard Dawkins es el famoso ateo, el más famoso ateo de los últimos años. Escribió el libro El espejismo de Dios. Y al preguntarle cómo debía, le preguntaron, estaba en una universidad en Estados Unidos dando una plática y le preguntaron, ¿cómo debemos tratar a los cristianos? Y él dijo, ridiculízalos, búrlate de ellos, ¿no? Vaya respuesta de este científico ateo, ¿sí? Un profundo malestar, un conflicto no resuelto, un conflicto existencial. Como decíamos, el ateísmo no tiene respuesta a las grandes necesidades de la vida, a los anhelos de nuestro corazón. Todo ser humano se hace estas preguntas. 3 preguntas esenciales que dan sentido a la vida y que el ateísmo no puede responder o intentan responder pero no tienen la respuesta. ¿Quién soy? Esta pregunta nos da un sentido de identidad. ¿Quiénes somos? ¿Para qué estamos aquí? La necesidad de un propósito. Ha habido algunas prédicas en las últimas semanas acerca del propósito. Y esta tercera es la más crítica. Y después de que muera, ¿a dónde voy? ¿Qué hay? La necesidad de esperanza. Lo que decíamos en Eclesiastés, todos, el Señor ha puesto en nosotros la eternidad en nuestros corazones. Todos tenemos esa necesidad de esperanza. Y esta falta de esperanza es el punto sensible de quien no cree en Dios. Un mundo sin Dios es un mundo sin esperanza, hermanos. Hemos visto cómo el escepticismo, el pesimismo ha ido en aumento, ¿sí? Tan solo ver las noticias, tan solo ver la televisión, lo que sucede, cómo se ha incrementado, ¿sí? Muchos dicen, no hay nada después de la muerte, después de aquí, de lo que pasa aquí en la tierra, en el futuro, y algunos llegan a frases tan contundentes como, pues no vale la pena vivir, ¿no? Vive el día de hoy y ya, ¿sí? Y esta ha sido la experiencia de otros ateos como Jean-Paul Sartre,
Sartre, perdón, en su libro La náusea, él dijo: afirmo que la náusea ya no me abandona. La náusea soy yo. Y en otra frase indicó: el camino del ateísmo es largo y doloroso. Entonces, ¿es importante saber de esto? Sí, aunque estoy seguro que ninguno de nosotros, pues primeramente, validó quién creó el universo para aceptar a Cristo, ¿no? Para reconocer su necesidad de Cristo, ¿no? La labor de convicción para aquellos jóvenes, aquellos que estén batallando con su fe, no la vamos a hacer nosotros, no la va a hacer usted, no se preocupe. Esa es labor de Dios por medio de su Santo Espíritu, ¿sí? Entonces, no es labor de nosotros. Solamente en Dios el hombre puede encontrar el verdadero sentido de su existencia. Pero es importante saberlo, conocerlo, para poder abordar estos temas, hermanos. Entonces, regresando a la pregunta, ¿por qué somos cristianos en pleno siglo XXI, no? Algunos dicen, no, pues es que esto ya es de hace 20 siglos, del siglo pasado. ¿Cómo puedes seguir creyendo en algo de hace 2000 años, ¿no? Que sucedió hace 2000 años. Bueno, que dices que sucedió, ¿no? Porque son escépticos. Estamos en pleno siglo XXI. Regresando a Richard Dawkins, este famoso ateo británico de la Universidad de Stanford, él decía que empezó a mencionar al cristiano cultural. Decía, vivimos en países cristianos culturales, ¿no? Y decía, inclusive, Richard Dawkins decía, a mí me gusta ser un cristiano cultural, que le gustaba escuchar himnos, villancicos, decía, me gusta los eventos cristianos que hacen, ¿no? Se la pasan bien. Dice, y me gusta que los creyentes vayan siendo menos, eso me agrada, ¿no? Vimos la gráfica, ¿no? Y eso pasa en todos lados, y más en Europa, ¿sí? Pero Richard Dawkins decía, pero no me gustaría que las catedrales, las hermosas iglesias desaparecieran, porque son parte de nuestra cultura cristiana. Pues, ilógico, ¿no? Y sí, en Europa la mayoría de las grandes iglesias ahora son museos, restaurantes, oficinas, inclusive pues, lugares para divertirse, ¿no? Entonces es irónico, dice Richard Dawkins, que él toda su vida, tratando de convencer a la gente de no creer en el cristianismo, estar molesto cuando dejan de creer en el cristianismo. Nuevamente, un conflicto interno no resuelto. Nosotros no somos psicólogos, nada, pero obviamente hay un conflicto interno no resuelto. Entonces, regresando a la pregunta, pues nosotros no somos cristianos, hermanos, pues porque escuchamos alabanzas o porque nos gusta venir, ¿no? No somos cristianos culturales, no somos cristianos porque nacimos en un país pues cristiano, vamos a decirlo así. ¿Por qué somos cristianos? Y vamos ahora sí a 1 Corintios 15. Le voy a pedir quien traiga su Biblia, si puede ponerse en pie para leerla. Vamos a leer 1 Corintios 15 del versículo 1 al 22. Lo vamos a leer en la Reina Valera. Y para quien no traiga Biblia, yo aquí lo voy a poner, pero está en la Nueva Traducción Viviente. Pero saque sus lentes porque creo que no se alcanza a ver muy bien. Entonces, vamos a leerla, hermanos. 1 Corintios 15. Este es uno de los pasajes más importantes y cruciales de toda la Biblia, porque da respuesta a esa primer herejía que se estaba formando en la iglesia de Corinto, ¿no? Vamos a leerlo. Dice, versículo 1. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis,
por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado, amén, de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. Sí, ¿por qué es importante por qué les escribió Pablo a los Corintios, no? ¿Por qué les aclaró acerca de la resurrección? Aquí en el versículo 3 y 4, Pablo anuncia el Evangelio. Si usted quiere anunciar el Evangelio y no sabe cómo hacerlo, hermanos, abra primera de Corintios 15 y léales el versículo 3 y 4. ¿Sí? Y ya está anunciando el Evangelio. ¿Sí? Y dice Pablo, yo les anuncio lo que yo mismo recibí. Y nosotros, cuando recibimos el Evangelio, recibimos esto. Y lo que debemos hacer es anunciar lo mismo, no aumentarle, no quitarle, solamente lo que está aquí. Entonces, y a diferencia de la falta de respuesta que vimos hace un momento a la necesidad de esperanza en aquellos que no creen en Dios, la gloria de la fe cristiana es que nunca piensa que la vida termina aquí, ¿sí? O que la vida terrenal es todo. Siempre está mirando hacia el más allá, hacia la eternidad. Esa es la esperanza que le da propósito a nuestra vida, hermanos. El vivir una eternidad. Hace unos días hablaba yo con mi hermano Virgilio, justo acerca de la eternidad, ¿no? Y ambos coincidíamos en que, pues, gracias a Dios, así como el canto que entonamos, ¿no? Que hemos sido convidados a las bodas del Cordero y que pronto veremos a nuestro Rey. Decíamos Virgilio y yo, gracias a Dios, pero como que todavía no tengo urgencia de llegar a la presencia del Señor. Todavía tenemos cosas que hacer, servir a otros, ¿no? Sabemos que los tiempos son del Señor, el Señor es soberano y si el Señor nos llama a su presencia, pues aunque queramos estar todavía aquí en la tierra haciendo otras cosas, pues los tiempos son del Señor, ¿no? Pero tenemos muchas cosas por hacer, por servir, por anunciar el Evangelio, hermanos. Entonces aquí en el capítulo 15 pues trata este tema, el tema del Evangelio, y muestra que uno de los principales puntos del Evangelio es la resurrección de Cristo, porque sin la resurrección lo demás no tiene sentido, hermanos. Aún la misma muerte de nuestro Señor, la resurrección es lo que le da sentido, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahora pues se traslada a nuestra resurrección y es el problema que estaban teniendo los corintios, ¿sí? La resurrección
ellos no estaban dudando si Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo había resucitado o no, porque vamos a ver más adelante en los siguientes versículos que había muchas evidencias, ¿sí? Muchos lo habían visto ya, pero ellos los corintios estaban siendo influenciados por, pues, los mismos romanos, el pensamiento, algunos pensamientos que tenían en cuanto a negar la resurrección corporal, ¿sí? ¿Por qué? Porque el alma no muere. No puede haber una resurrección de un alma que no muere, ¿sí? Pero ellos no aceptaban o estaban teniendo conflicto con la resurrección corporal. A eso se refiere Pablo, ¿eh? En este caso no se refiere a una resurrección espiritual, sino a una resurrección corporal. ¿Cómo vieron esas personas a nuestro Señor? Pues en su cuerpo, ¿sí? No era un fantasma. La gente que lo vio convivió con ellos, ¿sí? Como lo habían visto antes, así lo vieron. Entonces, eso es lo que estaba aclarando Pablo aquí. Y Pablo lo único que hizo fue anunciar lo que él recibió. Pablo, ¿cuándo lo recibió? Pues en ese camino a Damasco, ¿recuerdan? Cuando fue tirado del caballo, ¿sí? La revelación que recibió de Dios. Él no sabía que nuestro Señor Jesucristo había resucitado. ¿Por qué? Él le dijo, ¿quién eres, Señor? ¿Sí? Entonces, Pablo, eso mismo que recibió del Señor, lo anunció a los corintios. Así como dice aquí, porque primeramente, en el versículo 3 nuevamente, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Entonces, ¿por qué somos cristianos? Obviamente, hermanos, y la respuesta debe ser por la obra de Cristo, por lo que ya hizo Cristo en la cruz, ¿no? Por eso somos cristianos. Sí, creímos, y son hechos históricos. Hay evidencias, hay hechos históricos. Los hechos mismos dan evidencia de esto que sucedió. Entonces, el Evangelio no es una teoría simplemente, no son nada más que ideas, no es una religión. Siempre cuando hablamos con alguien decimos, cristianismo es una relación personal con Cristo, ¿no? Lo que Albert Einstein se negaba a tener. La resurrección es parte del Evangelio. Y esto es lo que Pablo predicaba, hermanos. Y esta fue la experiencia de los creyentes en Corinto. Entonces, pues esta resurrección a que se está refiriendo aquí no es espiritual, sino física. Porque se refiere a levantar un cuerpo, ¿sí? Este es el lenguaje que está usando Pablo. Quiere decir que estos cuerpos nuestros serán levantados. La resurrección en las Escrituras siempre se refiere al cuerpo, hermanos. Y no puede ser, el levantar un cuerpo no puede ser algo espiritual, ¿sí? C.S. Lewis, de la Universidad de Oxford, cuando estaban discutiendo sobre este tema, sobre este pasaje, con liberales en su tiempo en Inglaterra, les hizo una pregunta cuando ellos decían que la resurrección era espiritual. Les dijo, ¿en qué posición se pone un espíritu cuando se levanta? Obviamente no le pudieron contestar, ¿sí? La resurrección que se está aquí refiriendo es la resurrección del cuerpo. Entonces había influencias, filosofías concernientes con la muerte y con la vida después de la muerte. El estoicismo, que enseñaba que el alma se unía a la deidad al morir y por tanto existía la destrucción de la personalidad, que hace de la resurrección algo sin ningún valor. Otra influencia que tenían la iglesia de Corinto era la filosofía epicúrea, que era algo materialista, no había existencia después de la muerte en su enseñanza, ¿no? Y el platonismo, que enseñaba la inmortalidad del alma,
pero más o menos como transmigración, como lo que se cree en la India, ¿no? Y en el platonismo de hoy día, tantas filosofías que algunos subcultos de la actualidad, donde niegan la resurrección del cuerpo. Y esa es la razón por la cual Pablo aquí, en Atenas, habla acerca del tema de la resurrección. El alma no muere, y nuestro Señor Jesucristo lo citó así. En el mismo momento en que el cuerpo de una persona muere, esa persona va a otro lugar. Si es un hijo de Dios, está ausente del cuerpo y presente con el Señor. Si no lo es, entonces va a un lugar de tormento. Así lo clasificó el Señor. ¿Por qué somos cristianos, hermanos? Hay evidencias, hay pruebas de esta resurrección. Somos cristianos por fe, ¿sí? Y también el cristianismo está basado en evidencias, sobre hechos mismos. El Evangelio no es el Sermón del Monte, los 10 mandamientos. El Evangelio, hermanos, es una serie de hechos relacionados con una persona. Y esa persona es Cristo, nuestro Señor. Y así inició el apóstol Pablo, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, el Evangelio que os he predicado. Y vamos a regresar aquí al versículo 1 y 2, nuevamente, hermanos, lo voy a leer. Dice: además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis. Quiere decir que los corintios lo recibieron y lo abrazaron, el Evangelio. Y dice, en el cual también perseveran. Y el versículo 2, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Los corintios, a pesar de, vemos en los capítulos anteriores, de tantos problemas que tuvo la iglesia de Corinto, ¿sí? Disensiones, luchas, problemas en el matrimonio, muchas cosas, pero dice que abrazaron el Evangelio, abrazaron la palabra, perseveraron en la palabra. Dice, y si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Al igual que en Romanos, es que ya me lo pasé. Primera Tesalonicenses 2:13 dice: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Los cristianos corintios también perseveraron en el Evangelio, ¿sí? A pesar de todos sus problemas de carnalidad, de falta de entendimiento, de lucha, permanecieron firmes por el Evangelio. En contraste con la iglesia de Galacia, ¿no? Ahí en Gálatas 1:6 dice, ¿quién? Dice, Gálatas insensatos, ¿no? ¿Quién los ha estado influenciando? ¿No? Aquí los corintios no. Dice que retuvieron la palabra, perseveraron, ¿sí? Y esa es la enseñanza para nosotros el día de hoy, hermanos. Nosotros, de igual forma, cuando recibimos la palabra, la abrazamos, la creímos, ¿sí? Y por eso somos salvos por la obra de Cristo en la cruz. El Señor perdonó nuestros pecados, ¿sí? Y nos dio acceso a la vida eterna. Pero dice ahí en el versículo 2, nuevamente, por retener la palabra que se ha predicado, somos salvos. Pero si no creísteis en vano. Muchos que se apartan de la fe
no han retenido la palabra. ¿Sí? ¿Y qué pasa? Ese momento en que ellos creyeron, las obras que hicieron, tal vez, pues las buenas obras que hicieron, ¿no? A raíz de esa conversión, pero dice ahí que si no la han retenido, creyeron en vano. ¿Sí? Y el llamado es a que si conocemos a alguien, porque el apóstol Pablo se estaba dirigiendo a creyentes ya, ¿sí? A creyentes, no a inconversos. Ya era la iglesia de Corinto. Entonces, si nosotros conocemos a alguien que se ha apartado de la fe, hermanos, nuestra labor, así como Pablo dice en el versículo 3, es anunciar lo que hemos recibido, ¿sí? Porque si no retuvieron ellos esa fe, esas buenas nuevas, ese evangelio, dice que creyeron en vano, ¿sí? De nada les sirve si no retuvieron la fe, si se han apartado de la fe, han creído en vano. Y como el versículo 14 que indicamos, y si Cristo, ¿cuál es la importancia de la resurrección? Dice aquí en el versículo 14, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Entonces, hermanos, si no hay resurrección, si Cristo no resucitó, pues estamos perdiendo el tiempo, ¿no? Aquí. Aquel que tenga duda en la muerte, en la sepultura y en la resurrección de nuestro Señor, no pudiera llamarse cristiano. No podemos tener ninguna duda en cuanto a que el Señor fue muerto, sepultado y resucitado al tercer día. No puede haber ninguna duda, porque si no, no podemos llamarnos cristianos, hermanos. Y si dice, como dice el versículo 14, imagínense todo el sufrimiento que pasó Pablo y todos los apóstoles, ¿sí? Todo ese sufrimiento hubiese sido en vano si Cristo no resucitó, si no hay resurrección. Nosotros, si no hay resurrección, pues pudiéramos estar viendo a los Pumas que juegan a las 12, ¿no? O haciendo otras cosas, ¿no? En la barbacoa o en algún otro lado, ¿no? Pero estamos aquí porque nosotros creemos que Cristo resucitó de los muertos, que Cristo venció la muerte, que resucitó al tercer día y que el Señor está a la diestra del Padre. Amén, hermanos. Para finalizar, ¿por qué es importante la resurrección? La divinidad de nuestro Señor Jesucristo se basa en la resurrección. Romanos 1:4. La soberanía de nuestro Señor Jesucristo se basa en la resurrección. Romanos 14:9. Nuestra justificación se basa en la resurrección de Jesús. El Señor nos justificó. Nuestra regeneración se basa en la resurrección de Jesús. Primera de Pedro 1:3. Si hay alguna duda sobre estos términos, justificación, regeneración, estamos tomando ahorita un curso de introducción a los 4 evangelios y en 2 clases vamos a ver estos términos: justificación, regeneración, adopción. Nuestra resurrección final descansa en la resurrección de Jesús. Y eso era lo que estaban batallando los corintios. No estaban creyendo que hubiera una resurrección de nosotros, de ellos, ¿no? No tenían problemas con la resurrección de Cristo, pero sí problemas en aceptar que ellos podían resucitar, ¿no? Nuestra resurrección final descansa en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 8:11.
¿Alguien vio o leyó el libro o la película de El caso de Cristo? Sí, gracias a Dios. Hay que leerlo, verlo, hermanos, es una buena película. Es Lee Strobel, es el autor. Es un ateo que se convirtió a Cristo después de investigar acerca de la resurrección. Después de estar investigando acerca de la resurrección, se rindió y dijo: no puedo luchar contra esto. ¿Sí? El Señor resucitó y se convirtió a Cristo. Entonces, ¿por qué somos cristianos? Porque el cristianismo está basado en la obra de Cristo, por fe, y porque está basado en evidencias que muchos científicos o personas que no creen solicitan, ¿no? A ver, muéstrame. El cristianismo está basado en evidencias. Y aquí en 1 Corintios 15 hay 4 evidencias claras. Primero, el versículo 3 y 4, donde Pablo dice que fue sepultado, fue muerto, sepultado y resucitado al tercer día. Y dice, según las Escrituras. Y en 2 versículos lo reafirma, según las Escrituras. ¿Por qué? Porque estaba, pues, obviamente mostrando que las profecías del Antiguo Testamento se estaban cumpliendo, se habían cumplido en Cristo, ¿no? No es que Pablo trajera aquí su pergamino para mostrarles Salmo 22 e Isaías 53, ¿no? Pero dice según la Escritura. Dice también que se le apareció a Cefas. Ese Pedro siempre apareciendo ahí en escena, ¿no? Cefas es Pedro, se le apareció primero a Pedro, dice, ¿no? Y después a los 12 apóstoles. Y dice, y después a más de 500. A unos aún viven, ¿no? Para que, por si tenían alguna duda, fueran a preguntarle, oye, ¿sí es cierto que viste a Jesús? ¿Es el mismo Jesús? ¿Cómo fue posible que haya traspasado la pared, ¿no? Seguro que no era un fantasma en su locura de ustedes de querer ver a Jesús, a lo mejor pensaron que era Jesús. No. Y dice que después, como a un abortivo, se le apareció a Pablo, ¿sí? ¿Por qué decía que era un abortivo? Pues en ese periodo, vamos a pensar, de gestación de 3 años de los apóstoles que tuvieron con el Señor, de preparación para el nacimiento, por decir, un periodo de gestación, pues Pablo no participó de ese periodo de gestación, por eso dice como un abortivo, ¿no? Porque no estuvo en esos 3 años con los apóstoles. Dice, y después se le apareció a Jacobo. Jacobo, curiosamente, pues tenía sus dudas sobre nuestro Señor Jesucristo, era su hermano. Tenía dudas sobre el Señor, sobre Jacobo, sobre el Señor. Por algo se le apareció a Jacobo, por algo se le apareció a Pedro. Entonces, hay evidencia, son hechos históricos, hermanos, de esta resurrección. Vamos a orar para finalizar. Bendito Padre, Señor, cuántas gracias le damos, bendito Padre, porque, Señor, en su muerte, Señor, en su resurrección, Padre, tenemos vida eterna, Señor. Gracias, Padre, porque esto llena, Señor, de firmeza, Señor, nuestra fe. Gracias, bendito Dios, porque usted es un Dios vivo, Señor, y Padre, que tengamos presente, Señor, y podamos compartir con otros, así como el apóstol, lo que hemos recibido, Señor, anunciarlo a otros. El Evangelio, Padre. Gracias, Señor, le damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, pues vamos a alabar al Señor.